dar inicio a los trabajos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y ahorita en este domingo, ¿verdad?, de actividades. Antes de pasar a nuestro servicio, quiero hacer o ser portavoz precisamente de nuestro grupo concejal, de nuestros hermanos de consejo, acerca de las fiestas solemnes de este año 2021, ¿no? Voy a dar a conocer ahorita las fechas, ¿no?, las fechas de nuestras fiestas solemnes ya vistas con nuestros hermanos de consejo. Estas fiestas, de las cuales ustedes saben que las últimas fiestas del 2020, pues nos pusimos a celebrarlas, porque de hecho es nuestra alegría, es nuestro ánimo, ¿verdad? Y que, pues bueno, en estas fiestas pudimos gozarnos en el Señor como siempre. Sin embargo, ya estábamos en plena pandemia, ¿verdad? Y estábamos en plena pandemia. Bien, ¿sí se ve por ahí? Sí se ve. Ah, correcto. Miren, como les comió, ya pueden ir viendo las fechas. Ahorita ya poco a poco va poco a poco, pero miren, nosotros nos dio la liberalidad de poder celebrar nuestras fiestas del año pasado, ¿verdad? Ahí las pueden ver, pueden checar, ¿verdad? Congregación Universal Mesiánica Testigos de Jesús, Consejo General de Ancianos, Fiestas Solemnes 2021. Y van a ver en la primera columna cómo va a ser la fiesta, y ven que todo dice virtual, a excepción de una celebración, que es el Día del Santo Memorial, ¿verdad? Y bueno, ahí debe decir memorial, no memoria. Salto memorial, y de ahí los 7 días de átimo, ¿no? Y las fechas, que gracias, marzo, día de preparación 24, del Santo Memorial el 28 de marzo, y de ahí en adelante todos los días. Y los horarios, ¿verdad?, de las actividades. El día del Santo Memorial se está considerando 3 horas, ¿verdad? Se pretende ahí poder hacer el lavamiento de pies y también la Santa Cena. Por eso se está prolongando, son tiempos que se calcularon, ¿verdad?, para poder poner. Y lógicamente, mis hermanos, no sabemos cómo vamos a estar del día del 14 de marzo en adelante, no lo sabemos. Hasta los primeros días de abril no sabemos cómo vamos a estar. Pero miren, si esto se levantara antes de esas fechas, podemos hacerlo normalmente y gozarnos en el Señor, ¿sí? Si no se siguiera con la emergencia, ¿verdad?, en la cual no dejan salir, y todo lo que hemos estado viviendo, ¿verdad?, se van a hacer virtuales, a excepción del Día de la Santa Cena, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decirles? Pues Lógicamente, cada uno de los eventos nos puede... ¿Sí? Adelante.
No, pues nada más aclararles a los hermanos que en las siguientes sesiones que tendremos les explicaremos a detalle cómo se llevará cada uno de ellos, tanto los virtuales, así como también en el memorial cuáles serán las medidas de seguridad que se aplicarán para poder llevar a cabo el memorial. Como dice bien nuestro hermano Ricardo, en el supuesto de que la emergencia continúe para esa fecha, entonces pues ahorita solamente es para que conocieran las fechas, pero tengan por seguro que en los siguientes días les explicaremos a detalle cómo será cada uno de ellos. Gracias. Gracias. Acuérdense que nosotros debemos estar preparados, ¿no? Preparados, aparte de estar preparados físicamente y preparados en el espíritu, ¿verdad? Para hacer estas fiestas que, pues bueno, ya sabemos nosotros cómo hay que hacerlas, hay que contarlas, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? A ver, nuestra hermana Polita, yo quiero que me haga. ¿Está bien? ¿Estás abierto? Con ustedes. Solo, ¿cómo se celebraría el día de preparación, que es el 24 de marzo, y cómo se celebraría el día memorial, que es presencial? Solo punto para ver cómo se va a llevar a cabo. ¿Me dejas darte respuesta? Mire, nosotros sabemos cómo las celebraciones, ahorita sabemos que estamos en algo que no es común, pero esto que va para que nosotros no dejemos de celebrar esta fiesta que a nosotros nos levanta el ánimo, nos levanta el espíritu, ¿no? Entonces, dice Polita que cómo pudiera ser la fiesta de preparación. Bueno, nos vamos a conectar ese día, ¿verdad? Supongamos que va a ser un día X, ese día nos conectamos igual que cualquier otro servicio, ¿verdad? Tal vez ella se refiera al acto de lavamiento de pies. Lógicamente, pues no lo vamos a poder hacer más que allá el día de la Santa Cena, ¿verdad? Como le hacemos a algunos, ¿verdad? Se lava y después del lavamiento pues se pasa a la mesa, ¿no? Así sería para que nosotros, pues dentro de nosotros pueda haber este ánimo de esta espiritualidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Por eso les comenté que a detalle los detalles se pregunta comunicarán después. Muy bien. Me dice nuestro hermano Saúl que los detalles se encargarán después. Y eso es bueno, porque miren, de hecho, es la primera vez que tratamos de estar preparados por si la emergencia siguiera, ¿verdad? Es la primera vez. Yo sé que va a haber uno y N pormenores, ¿verdad? Que pueden salir, pero se van a ir dando la solución en el transcurso, ¿verdad? Para que podamos hacerlo lo que vamos a hacer. Porque todo esto es por convicción, es por fe, ¿no? Entonces, bien, vamos a... ¿Quieren que les vuelva a poner la lámina o ya nos arrancamos a la presentación como nos digan? Ya compartieron las fechas. Sí. Ricardo, ya es conveniente que continúes con tu estudio. Sí. Hoy nada más se comunica estas fechas y se darán detalles después. Correcto. Bien. Ya en el final, si quieren que se les vuelva a poner la lámina, se les pondrá, ¿no? Bien. Porque las pongo ahí en el WhatsApp. Bueno, pues miren, anden. Miren,
Permítanme que estoy poniendo. Pues bueno, esta es la continuación, ¿verdad? La continuación de nuestro servicio, pero yo quisiera traer en para poder hilar pequeño resumen que no nos pase de unos 5 minutitos o 3 minutitos, ¿verdad? Miren, el título es El juicio comienza por la casa de Dios, y nosotros estuvimos presentando que el juicio pues no va a ser cualquier juicio, va a ser un juicio difícil, comentábamos, ¿verdad? Porque dice la Escritura que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿No? También tocamos la pregunta clave que decíamos, ¿cuál es el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Dónde van a quedar esas gentes? ¿Verdad? También estuvimos viendo en el libro de Ezequiel cómo nuestro Dios pues hace algunas recriminaciones, ¿verdad? O observaciones de muchas gentes que no se sujetan a Él, que hay desobediencia en el hombre, que es grande esta desobediencia, ¿verdad? Y desde ese tiempo, del tiempo de Ezequiel, ya había esos hechos de desobediencia, ¿verdad? Y que hoy, lógicamente, pues sigue habiendo. Y que todo esto, dice la cita, que hacen a que Dios se calte, se enoje, ¿verdad? También estuvimos viendo muy rápidamente, ¿verdad? Que no, los que estamos en Cristo Jesús no tenemos condenación. No hay condenación para con nosotros, ¿verdad? Solamente por haber creído, y decíamos, ¿cómo se creía verdaderamente? Que no es creer y yo decir, yo creo y ya, ¿no? Que nos damos cuenta que hemos creído por los resultados que da el creyente, ¿no? Y que todo esto es en el Espíritu. También estuvimos viendo de que va a haber en los tiempos cuando vaya a venir nuestro Señor, pues muchos problemas, muchas disposiciones, ¿verdad? Cuando se llegan de guerras, dice el Señor, no se alarmen, dice el Señor, es necesario que esto pase, que va a haber levantamientos de nación contra nación, y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? El día viernes vamos a continuar con esta lámina que vale la pena decir el primer cuestionamiento. ¿Pedirá Dios cuentas a la iglesia? O sea, yo pregunto, ¿verdad? ¿Pedirá Dios cuentas a la iglesia? Y bueno, vamos a ver en el libro de los Salmos, Salmos 105, dice, Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Bueno, ahí nos damos cuenta que Jehová es bueno, es correcto, sí es bueno, y que tiene una gran misericordia, tan grande es que es para siempre, ¿no? Y que esto va de generación en generación. También vemos la segunda cita del libro de Efesios, donde el apóstol habla de esta manera y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no?
Entonces nos damos cuenta que nuestro Dios pone a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, por cabeza de la iglesia. Nosotros ya tenemos el conocimiento y tenemos entendido que nuestro Señor, ¿verdad?, es el marido y la iglesia es la esposa. Esto lo tenemos muy entendido. Y el marido es cabeza de la mujer, cabeza de su casa. Y así se representa precisamente, ¿verdad? Dice en el libro de Colosenses, y él es la cabeza del cuerpo, y es la iglesia. Sigue confirmándolo ahí Pablo, ¿verdad? Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga su preeminencia. Su preeminencia. Estuve viendo aquí y comentaba yo qué significa la palabra preeminencia. Significa ser primero. ¿Ya? La preeminencia. Entonces, vean que así pone el Señor, ¿verdad?, pone el orden en la iglesia. Y dice que tenemos un esposo, y el esposo es nuestro Dios. Y nosotros lo representamos como la mujer, que somos la iglesia misma, ¿no? Entonces, vemos la exaltación que hace Pablo para con Jesús, ¿verdad? O sea, Pablo exalta al Señor Jesucristo y lo hace como un gran gozo, y nosotros debemos dar gracias a Dios, así como Pablo, ¿verdad?, da gracias a Dios por todo, cuando nosotros nos levantemos hacia nuestras actividades hay que dar gracias a Dios. Cuando nosotros vayamos a ingerir alimento hay que dar gracias a Dios. Cuando nosotros vayamos a hacer actividades propias que hacemos, hay que dar gracias a Dios, aunque sean mínimas las actividades, hermanos, hay que dar gracias a Dios. ¿Verdad que tenemos que dar gracias a Dios? Así es. Y tenemos esta doctrina, ¿verdad? Y que no solo un día o dos vamos a darle gracias a Dios hay que darle gracias siempre, todos los días, no nada más un día. Luego decimos, se da gracias el domingo, se da gracias el miércoles. No, a Dios se le da gracias todos los días. Él merece la exaltación de la iglesia misma, ¿no? Entonces, se le da gracias todos los días. Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Pero miren, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero hoy en día quien va a hacer las cosas es la iglesia. El que ejecuta es la iglesia. Y no quiero decir que Cristo no lo haga, pero hoy Cristo pone a la iglesia para que la iglesia haga las cosas, ¿no? Haga las cosas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, la que va a hacer las cosas va a ser la iglesia. Ahí tiene la palabra nuestra hermana Mercedes. A ver, adelante. Sí, y yo creo que ahorita cuando enuncias tú, ¿verdad?, que la iglesia va a ser juzgada, sí, la iglesia va a ser juzgada de acuerdo no con los principios que establece ahí el propio versículo que estás poniendo de Colosenses 1:18, es decir, si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, es decir, que todas las premisas establecidas por Jesucristo, todos los principios, todos los valores que Él estableció, ¿no?, para el mundo, en base a eso las iglesias tienen que sujetarse, ¿sí? Entonces, ese va a ser el parámetro.
Por eso es que acertadamente dices, las iglesias van a ser juzgadas. Por supuesto que sí, porque la iglesia debe apegarse a estos principios, ¿verdad? Valores que el Señor Jesucristo estableció como la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y fue el primogénito. Él fue el virtuoso entre los virtuosos. Y por eso es que exige, ¿verdad?, ahora las iglesias todos estos comportamientos. Sí, claro, claro. Acuérdense que nuestro Señor es un Dios de orden. Y el Señor quiere orden. Y Él, para marcar precisamente estos órdenes, da los estatutos, da ya los principios, da la doctrina básica que nosotros hemos adquirido, hemos agarrado ahí en la iglesia. Y hay orden, ¿verdad? Orden. Sí, gracias, hermana. Entonces, somos responsables de administrar la casa de Dios. También somos responsables. El Señor Jesús nos hace responsables a nosotros. Entonces, voy a dar ahorita una premisa muy importante que ustedes van a decir, bueno, ya está ahí puesta, Ricardo, sí, pero hay que darla a conocer. Vean ustedes, si la iglesia, que somos nosotros, se doblega ante Dios, o sea, si le damos honra, gloria, pleitesía, reconocimiento, crédito y fe, ¿verdad? Si la iglesia se doblega ante Dios, el mundo se va a doblegar ante Dios como resultado. ¿Saben por qué? Porque esto se da. Acuérdense que nosotros somos expectación al mundo. Y si el mundo viene coqueteando y ve a un miembro de iglesia que no se sujeta a Dios, imagínense ustedes qué puede pasar con esta persona que es simpatizante, ¿verdad? Entonces, Cristo es la cabeza, pero quien va a ser es la iglesia. Y nosotros, como agrupación, ¿verdad?, tenemos toda la responsabilidad que Cristo nos pone, Cristo y Dios nos pone a nosotros al estar al frente de una iglesia. Por eso dice el cuestionamiento primero, pedirá Dios cuentas a la iglesia, y sí las va a pedir, hermano, sí las va a pedir, ¿verdad? Entonces decía yo, si la iglesia se doblega ante Dios, el mundo se va a doblegar ante Dios. Pero la segunda premisa es, si la iglesia no se doblega ante Dios, pues lógicamente el mundo no se va a doblegar ante Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Somos espectáculo al mundo. O sea, el mundo está viendo qué hacemos nosotros como iglesia. Y aunque parezca que nadie nos hace caso, que nadie nos está observando, somos espectáculo. Somos espectáculo ante el mundo y ante toda la creación, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿quién es el responsable de proclamar el evangelio al mundo? Pregunto, ¿quién quisiera contestarme? ¿Quién es el responsable de proclamar el evangelio al mundo? Adelante. Nosotros no, pues fue una tarea que nuestro Dios nos dejó antes de irse, nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús. Sí, en Mateo 24 dice, ir y predicar el Evangelio, nos dijo a todos, no nada más a ciertas personas. Correcto. Todos. Todos, ¿eh? Todos, como dice el hermano, es correcto, hermano. Todos, hasta aquel que tiene una tarea muy íntima en la agrupación religiosa, hasta él es responsable de proclamar el evangelio.
Y van a decir ustedes, lo hace mal, lo hace bien. Miren, ¿ustedes creen que el Señor ya todo eso lo tiene visto? Claro que lo tiene visto, ¿no? Dice en la cita de Primera de Corintios, ¿quieres leerlo, por favor, ya que hablaste por ahí, Rocío? Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gracias. Gracias. Entonces, pues lo dice muy, muy sencillo, ¿verdad? Dice, Cristo no me envió, dice Pablo, a bautizar, sino que lo envió a hablar del Evangelio. Y esto lo dice Pablo, ¿verdad? Y dice, no con sabiduría de palabras. O sea, hermanos, para hablar de Dios no se necesita hablar muy bonito, muy rebuscado para que la gente no nos entienda. Hablar para con Dios debe ser fácil, debe ser fluido, debe ser sencillo. Lo que Dios ha hecho dentro de nosotros como creyentes. Entonces, no nos envió con palabras muy, muy rebuscadas, muy... Palabra otra vez, Rocío. Ajá, adelante. Quería comentarte por un comentario que una vez un compañero pues un amigo me hizo con relación a los audios. Me dice, ¿sabes qué? Me encantan tus audios. Dice que bajas la palabra de Dios al nivel de alguien que no sabe nada de Dios, que puedes decir el texto, pero lo explicas de una forma tan sencilla que te llama la atención ir a buscarlo como lo puso. Entonces ahí comparto lo que dice, ¿no? Claro, y miren, esto es muy lógico, ¿y saben por qué? Porque el Evangelio no es para gente rebuscada, es para la gente sencilla, para la gente que de una u otra manera necesita el apoyo y el consuelo de su Creador, ¿no? Y Pablo aquí remacha un poquito diciendo, porque no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, ¿qué pasa si empiezo yo a hablar en inglés y en francés y en alemán a alguien que no conoce esos idiomas? No hay comunicación porque no se entiende. O sea, las cosas deben ser tan diluidas, tan fáciles, y nuestro lenguaje es tan sencillo, tan fácil, ¿verdad? Porque si no es así, dice lo que dice Pablo, se hace vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿para qué Cristo muere si el Evangelio no se puede entender porque nosotros mismos lo hacemos difícil? Vean que esto debe ser fácil, ¿no? Vamos a continuar. Dice así. Entonces, yo hago otro cuestionamiento y pongo así: ¿qué sucede cuando la iglesia falla? Porque bueno, ya vimos que Dios nos va a tomar en cuenta y nos va a cuestionar. Ahora, la otra es, ¿cómo va a salir la iglesia de esta encomienda tan grande? ¿Qué sucede cuando la iglesia falla? Segunda de Tesalonicenses 2:3 nos hace ver esto. Y quieres leer, por favor, ¿quién está por ahí que me pueda auxiliar? Yo, hermano. Adelante. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchas gracias, brother. Miren, dice Pablo aquí a los tesalonicenses, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Está hablando de quién, de nuestro Señor Jesús. Dice, porque no vendrá nuestro Señor Jesús sin que antes venga la apostasía. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Y empezamos con ciertas palabritas que no son muy fáciles de entender, y dice uno, ¿qué es apostasía? También se le hace ver como retractación, la apostasía. Es una renuncia que hace una persona a sus creencias, a sus convicciones. Entonces, ese es un apóstata. Un apóstata es aquel que renuncia a sus orígenes, a sus convicciones, ¿verdad? A lo que él piensa. Entonces, renuncia. ¿Por qué? No lo sé, pero llega a renunciar a veces porque se convence de otras cosas, porque alguien le habló más bonito, no lo sé, pero esto es ser un apóstata. Por eso es una retractación, ¿no? Entonces, pongo dos pequeñas laminitas, ¿verdad? Una que dice, se manifiesta el anticristo, tan como el nombre de pecado, pero para que esto se manifieste debe de ser la apostasía. O sea, antes de ello debe estar la apostasía, ¿verdad? Y la segunda laminita que está yo preparando aquí, que es la iglesia. La iglesia precisamente es la esposa de Dios, contábamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la iglesia con el Espíritu de Dios se doblega a Dios? Bueno, pues es una iglesia como debe ser doblegada. Pero ¿qué pasa si se presenta en la iglesia la apostasía? ¿Y cuál es la apostasía? Es la renuncia que hacen las personas a sus convicciones. Y usted va a decir, bueno, si hay una renuncia, pues ya no está en la iglesia. Créanlo, que hay muchas personas que siguen en la iglesia y siguen sin convicción. ¿Por qué? Pues porque van y ahí, como dice nuestro Señor Jesús, se les da apoyo, se les da aliciente, y por X o Y razón puede seguir en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que tantos somos apóstatas en la iglesia que la iglesia se hace apóstata. Y vemos iglesias, pues no voy a decir mal, pero vemos iglesias que hacen cosas que no corresponden a nuestro Dios. Por eso se dice que la iglesia empieza a ser apóstata. Entonces, dice la Escritura, regresando, dice, no va a venir nuestro Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía a la iglesia. Y al llegar la apostasía se presenta el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros como iglesia nos doblegamos ante Dios? Pues vamos a hacer una iglesia que es una iglesia doblegada, una iglesia que sigue a nuestro Dios en su Hijo amado Jesucristo, una iglesia que tiene orden y principio. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a ver otras cosas, ¿verdad? Y nuestra creencia la hacemos un lado, porque como dice la Escritura, se volverán a las fábulas, se volverán a los mitos. Y cuando teniendo que hablar de las cosas que le urge a la iglesia hablar, nos ponemos a hablar que los tamales son muy ricos, que el mole, o sea, cosas que no tienen que ver, ¿no? Entonces, vean ustedes que entonces estamos cayendo a una iglesia, ¿verdad?, que no tiene que tener ese sentido. El sentido de la iglesia es que se sujete al Señor. Cuando el creyente quiere mostrar lo que él tiene dentro de su corazón, se junta con los demás creyentes. ¿Por qué? Porque son comunes sus ideas, son comunes lo que se hace, ¿no? Entonces nosotros, si somos una iglesia apóstata, crean que ya se va a presentar
¿verdad? Después de la apostasía en la iglesia se presenta el hombre de pecado. Pero si nuestra iglesia no llega a la apostasía, y primero Dios también pensemos que no, ¿verdad? Nosotros no somos parte para que llegue el anticristo. Entonces, vemos el hombre del pecado es el anticristo, y que para que venga primero debe manifestarse la apostasía en la iglesia. Pero una iglesia debe doblegarse al Señor, ¿verdad? Si la iglesia está doblegada a Dios, somos la fuerza que contiene o que para al mal. Si nos doblegamos a Dios. Nuestra función como iglesia, hermanos, es la adoración de nuestro Dios, ¿verdad? Sabemos que la apostasía está atestada, ¿verdad? En las iglesias hay muchas apostasías, mucha, ¿verdad? Vemos que en los cultos, en lugar de hacer el culto, se ponen a estar tocando con baterías, y se ponen a estar bailando danzón, y se ponen a hacer muchas cosas que de una u otra manera sabemos que no son cosas de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios en nuestra agrupación esto no se da, no sabemos bailar danzón, ni oímos cosas así, ¿verdad? No se da eso, pero que nosotros sigamos doblegándonos a Dios. Dice Romanos, la cita de Romanos que se está viendo en pantalla, Romanos 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos. Eso es lo que anhela la creación. Que nosotros como hijos de Dios nos manifestemos. ¿Y cómo se manifiesta un hijo de Dios? Por sus hechos, por lo que él haga, por lo que mueva, por lo que dirija. Debemos ser ejemplo a los demás. Pablo le decía a Timoteo, tú sé ejemplo en todo, ¿no? Bueno, son las 12, vamos a continuar y a concluir el día miércoles de esto. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga. Vamos a... Igualmente, gracias. Vamos a entonar por